¿De qué te sirve tener éxito si por dentro no tienes paz ni eres feliz? Hola, soy la doctora Mari Rodríguez. Hoy estoy haciendo este podcast que sé que te va a transformar tu vida y te va a ayudar a ser feliz en medio del caos, aunque el mundo que te rodea no lo sea. Mira, amiga, esta charla, este podcast es para aquellas mujeres que son exitosas, que lo han alcanzado todo, que son profesionalmente brillantes, que tienen excelentes negocios, han ganado premios, han logrado desafíos, pero por alguna razón no tienen paz interior, no se sienten realizadas, no se sienten plena y sabe que le falta algo. Algo que no resuena con su interior y que no la deja ser feliz. Por eso, este podcast, si así te sientes, no te sientas mal. Si te sientes así, este podcast es para ti. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Lo primero que quiero decirte es que yo no vengo a motivarte, yo no vengo a eliminar el caos en que estás, ¿ok? Sino que vengo a mostrarte el camino para que vuelvas a ti y seas feliz. Aunque estés viviendo una situación caótica, tú puedas lograr sentirte plena, sentirte en paz con lo que estás pasando, con lo que estás viviendo y ser feliz. Y tú dirás, bueno, doctora, ¿y cómo se puede hacer eso? Mira, en primer lugar, hoy quiero explicarte exactamente qué cosa es la felicidad, porque una de las tantas cosas que nos han vendido y que nosotros nos hemos creído o le hemos comprado al mundo, a la sociedad, es el concepto de felicidad, qué es felicidad. Y eso es lo que realmente no nos ha dejado ser feliz porque entendemos más lo que es la felicidad. Por eso hoy vamos a redefinir qué cosa es felicidad y qué cosa no es felicidad. También voy a explicarte qué es el caos. ¿Qué cosa es una situación caótica para que la puedas reconocer y puedas actuar en ella antes que te haga un estrago más profundo? ¿Y cuáles son los principales detonantes que te pueden llevar a una situación caótica? También voy a estar hablando contigo cuáles son los tipos de caos más frecuentes. Pero lo más importante es, yo te voy a enseñar hoy, yo te voy a compartir cuáles fueron esas anclas, cuáles fueron esas estrategias que a mí me ayudó a salir de mis situaciones caóticas. Porque quiero decirte algo, amiga, yo no te voy a hablar, cuando llegue esta parte, no te voy a hablar de algo que leí en un libro, ni de algo que vi en un podcast, ni de algo que me contaron. No, yo te voy a hablar desde mi experiencia, desde mi situación y cómo yo logré salir de mis caos. Porque si alguien ha estado en caos, he sido yo. Desde los 4 años y medio, te cuento que mi vida ha sido bastante caótica y de eso estaremos hablando más adelante. Para empezar ya a entrar en el tema, quiero hablarte qué no es felicidad. Mira, en primer lugar, felicidad no es estar bien todo el tiempo. No es que todo nos vaya bien. No es que todo sea perfecto. No es que tengamos una vida perfecta, la relación perfecta, tener hijos perfectos, padres perfectos, haber nacido en un ambiente perfecto, haber ido a la escuela perfecta o tener los amigos perfectos. No, señor. Eso no es felicidad. Es normal que tú tengas momentos de tristeza, que tengas momentos de sentirte cansada, que tengas momentos de que quieras estar en silencio, que tengas momentos que no quieras hablar, que tengas momentos que te quieras aislar. Porque déjame decirte algo. Esas son las emociones y los seres humanos es normal que tengamos esas emociones, porque tenemos también un cerebro emocional. Y eso es válido sentirse así. Fíjate, el neurocientífico Tal Ben Shahar dice que solamente dos personas no sienten emociones. Una es los muertos y el segundo tipo de persona son los sociópatas o psicópatas. Y si tú no estás ni muerta ni eres una psicópata, entonces tienes el derecho y tienes
es válido que tengas emociones, que te sientas así. Sobre todo nosotros las mujeres que somos un tsunami de hormonas. O sea, felicidad no es que todo esté bien, de que la vida sea color de rosa, ¿ok? Porque fíjate, estar vivo implica que podemos sentir tristeza, duda, miedo, cansancio, frustración. Bien, perfecto. Vamos a ver también qué cosa no es felicidad. Felicidad no es perfección. Mira, la perfección es lo peor que nos han vendido. Eso de que la felicidad tiene que ser ese arquetipo de vida perfecta y que a veces nos las venden en las redes sociales, porque perfección es un ideal inalcanzable que mantiene la mente en juicio constante. Cuando buscamos perfección, ¿con qué nos encontramos? Con que nunca es suficiente, con que siempre nos falta algo, siempre te estás comparando o, o postergas las cosas. Bien, y eso, perfección, no es felicidad, recuérdalo. ¿Qué cosa tampoco es felicidad? La felicidad tampoco es una euforia constante que... No, 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 no. Esos momentos eufóricos son picos emocionales que te lo puedes sentir en un momento determinado, pero no es que todo el tiempo estemos en euforia. No. Esos son picos momentáneos por situaciones momentáneas, ¿ok? Que es válido sentirle cuando tú recibes estás en una fiesta, estás con tus mejores amigos, estás en familia, estás en un momento eufórico en la grabación de un hijo, o sea, estás en un momento en que te genera esa euforia. Pero ¿qué pasa? Que cuando creemos que eso es felicidad, entonces nos pasamos la vida buscando estímulos externos constantes que nos mantengan en ese nivel de euforia. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega el pico emocional en la euforia? Que cuando baja ese pico emocional, entonces sientes un vacío cuando esa intensidad baja. ¿Y te crees que eso es tristeza o estás mal o tienes que entonces volver a buscar otro estímulo que te eleve, te lleve a esa euforia? No, amiga, esos sí son momentos de alegría, de euforias momentáneas, pero eso no es felicidad. ¿Ok? Ahora, ya te dije lo que no es la felicidad. Ahora yo te voy a decir qué es la felicidad. Mira, la felicidad de entrada, y yo sé que esto te va a chocar, te va a estremecer y te va a derrumbar mitos, y eso es lo que quiero con este podcast, porque si yo logro que tú entiendas qué es felicidad, yo sé que vas a ser más feliz y vas a encontrar serenidad y paz en medio del caos. Mira, para entrar, la felicidad no es una emoción. Felicidad es un estilo de vida. Es un estilo de vida que hay que construir día a día. No porque tú ayer tuviste un día pleno, no significa que hoy tengas un día pleno o tan feliz o tan agradable como el de ayer. Porque te puedes encontrar con situaciones que te pueden estremecer o te pueden pasar cosas que te desestabilicen emocionalmente. Entonces, por eso decimos que la felicidad no es una emoción. La felicidad es vivir de acuerdo a tu esencia. Escúchame bien, es vivir de acuerdo a tu esencia. Es no hacer lo que otros esperan que tú hagas. Y es vivir alineada con quien realmente tú eres. Cuando logramos eso, entonces vamos a encontrar esa paz que tanto deseamos. Y cuando logremos eso, entonces vamos a ser felices, porque cuando no dependemos de lo que no controlamos, escúchame bien, cuando no dependemos de lo que no controlamos, entonces podremos ser felices. Porque vamos a entender que lo que está fuera de nuestro control, no podemos depender de ellos. Y ese es un gran problema que tenemos nosotros los seres humanos, que queremos controlarlo todo, tanto lo que podemos
como lo que no podemos. Y cuando queremos controlar lo que no podemos, ahí caemos entonces en que no soy suficiente, en que no sirvo para nada, en que para qué estoy aquí, que esto no es para mí. Y entonces caes en una autoexigencia también muy dañina y eso no te permite ser feliz ni tener paz interior. Por eso yo digo que la felicidad, amiga, no se siente. La felicidad se vive, porque la felicidad no es una emoción. Quiero cerrar esta parte con esto que te voy a decir, quiero que lo tengas bien claro. Quiero que te lleves este mensaje. Ser feliz solamente depende de ti. O sea, si yo quiero ser feliz, la felicidad, mi felicidad depende de mí. No podemos poner la felicidad en manos de nadie. Ya que sabemos qué no es felicidad y qué es felicidad, vamos a entonces a hablar sobre qué cosa es el caos, cuáles son los tipos de caos y cuáles son los detonantes, qué situaciones nos pueden llevar a un caos y también reconocer qué signos, qué señales te da tu cuerpo y tu mente de que estás en una situación caótica para que puedas actuar lo más pronto posible y hacer que el estrago emocional, mental y físico que te puede llevar un caos sea por el menor tiempo posible y lo menos intenso o dañino posible. Entonces, arrancamos con qué cosa es un caos. Mira, el caos es un desorden interno o externo, ¿bien? Que surge cuando la realidad que vives cambia más rápido de lo que tu mente, tus emociones y tu cuerpo lo puedan procesar. O sea, cuando en tu vida aparece algo que tu mente, tu cuerpo y tus emociones no pueden procesar a la misma velocidad que apareció la situación, el evento o la experiencia, eso te va a generar, te va a llevar a un caos. Y te voy ahora entonces a mencionar cuáles son los tipos de caos y cuáles son los detonantes o situaciones que te pueden llevar a un caos para que estés alerta en qué es lo que en mi vida en este momento está pasando y por qué me siento así. Ah, ya entiendo. Y esto es lo que me está trayendo a esta situación caótica. Antes de decirte cuáles son los diferentes tipos de caos que existen, yo te voy ahora a explicar cuáles son esos signos, esas señales que te van a indicar que estás en un caos. Mira, la saturación mental. ¿Qué cosa es la saturación mental? Bueno, es ese estado, es ese momento en el cual tú dices, Dios mío, no me concentro, eh, no puedes pensar, no puedes analizar, no piensas con claridad, no te puedes enfocar en algo, o sea, tu mente divaga, te sientes que yo le llamo a veces cuando en mis momentos caóticos, yo lo llamo, estoy embotada mentalmente. O sea, me siento saturada, como que no me cabe un pensamiento más, como que no puedo generar, como que puedo dar una explicación, como que no me puedo concentrar, no me puedo enfocar, porque la mente está saturada por esa situación caótica en el que estás. La segunda señal es inestabilidad emocional. Puede estar ansiosa, depresiva, llorar, de momento te echas a llorar o lloras por situaciones por pequeñas cositas que pasan que tú dirías que en otros momentos o en otras circunstancias tú no llorarías. Pero lo que pasa es que ya hay una inestabilidad emocional que cualquier cosa te hace llorar, te hace reaccionar, te sientes mal, te sientes triste. Eso es también una señal de que estás en una situación caótica. El sentir que estás perdida, que has perdido tu rumbo, tu sentido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido momentos en que tú te has dicho, Dios mío, no sé ni para dónde voy? Estoy en una etapa de mi vida que no sé para dónde coger, qué punto, a qué puerto llegar. Eso te lo da el embotamiento mental, la saturación mental, la inestabilidad emocional. No te dejas saber.
ni para dónde ir. Te levantas, eh, sabes que tienes que ir a trabajar, sabes que tienes que ir a atender a tu negocio, pero no vas con ese enfoque, con ese poder de creatividad que normalmente te caracteriza. Sino los días son muy planos, eh, eh, no tienes una meta, no tienes un objetivo. Eso significa que estás en una situación caótica. Y lo otro es, pues bueno, la ausencia de paz interior, de que sabe que algo dentro de ti, que no estás en paz, que no importa lo que pase alrededor, no te llena, no te da plenitud, no te sientes alegre, no te motiva. ¿Me entiendes? Esas son las principales, digamos, características o señales que te pueden hablar de que estás en una situación caótica. Así que pon atención a estos signos, ¿me entiendes? Vamos a hablar ahora entonces. Ahora te voy a explicar los diferentes tipos de caos, porque hay diferentes tipos de caos. Pero yo te voy a hablar de algunos, de los más frecuentes. Y vamos a empezar por el caos emocional. Mira, antes de explicarte el caos emocional, te voy a hablar algo. Muchas veces, no, la mayoría de las veces, nosotros estamos en lo que llamo caos híbridos, ¿no? O mixtos. O sea, que un mismo detonante te puede traer diferentes caos. ¿Por qué? Porque somos seres que no podemos desconectar lo que es mente, lo que son las emociones, lo que es el cuerpo, lo que es la espiritual, la parte espiritual. Porque somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, pero además por ser seres humanos estamos en un cuerpo físico y por estar en un cuerpo físico tenemos emociones. Entonces es imposible que cuando a ti algo te afecte, es muy difícil decir, bueno, yo estoy en un caos emocional o en un caos físico, y ya te estoy mencionando, porque normalmente estamos en un caos mixto, en un caos híbrido, donde tenemos varias sintomatologías o que el mismo detonante, un detonante produce la combinación, por así decir, de varios casos. Entonces, vamos a hablar del caos emocional. El caos emocional, normalmente, por supuesto, lo que te produce un caos emocional, lo que te genera es una inestabilidad emocional. Y ya lo dice, caos emocional. ¿Y qué situaciones o qué eventos o qué momentos te pueden generar un caos emocional? Bueno, cuando hay una sobrecarga constante, pero tú no haces un espacio de descarga emocional. A veces estamos tan inmersos en proyectos, ya sea personales, profesionales, empresariales, que no nos damos el tiempo de descargar emocionalmente. Amiga, tenemos que tomar diariamente momentos de descarga emocional porque tu cerebro, tu mente, tu cuerpo lo necesita. No podemos estar en ese pico de cortisol, en ese pico eufórico. No. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el cuerpo no resiste y se quebranta. Entonces vas a llegar el momento en que vas a sentir cansancio, no vas a poder dormir bien, te vas a sentir triste, te vas a sentir sin motivación porque estás en un caos emocional. ¿Qué, qué procesos en la vida te pueden llevar a esto? Por ejemplo, la pérdida del trabajo, la pérdida del negocio, pérdidas no estas pérdidas que no la procesa, como es perder un familiar, también los cambios hormonales, esos cambios hormonales que nos ocurren en el embarazo, que nos ocurren en la perimenopausia, que nos ocurren en la menopausia, ¿verdad? Que cuando estamos llegando, pasamos de los 60, de los 65, no sé, se nos parece que la vida se nos está acabando, cuando no tenemos un proyecto, cuando no tenemos un propósito, y eso te puede llegar a un caos emocional. ¿Estamos claros? Bien, vamos ahora, te voy a hablar de otro caos, que es el caos financiero. Cuando entramos en un caos financiero, ya lo mencioné anteriormente, cuando perdemos el trabajo en negocio, cuando pierdes, digamos, un socio, que es una persona muy importante en tu vida empresarial o profesional. También te lo puede tener creencias limitantes sobre el dinero o las finanzas, el divorcio. Estas situaciones te pueden llevar a un caos financiero. Pero en ese caos financiero, por supuesto, también estás emocionalmente comprometida. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque esta pérdida inesperada
inesperada o estas situaciones en las que te encuentras, como te dije anteriormente, y no las has podido procesar, tu mente, tus emociones, tu cuerpo no la han podido procesar, entonces te sientes en una situación caótica. Bien, perfecto. Fíjate, te voy a decir algo, caos financiero no significa siempre que no tengas dinero. No es no tener dinero, porque yo conozco muchas personas que no son financieramente muy, digamos que no tienen grandes finanzas y son personas con mucha paz y mucha serenidad. Y conozco personas que tienen más, en sus cuentas de bancos, los números pasan las 6 y las 7 cifras y no son felices, no tienen paz, no tienen serenidad, no se sienten plenos, no se sienten plenas. O sea, eso yo quiero que esté claro, que el caos financiero no significa no tener dinero. A veces significa no saber no tener una buena relación con el dinero, no saber qué hacer con el dinero o poner toda la vida en dependencia de qué cantidad de dinero tengas en tus cuentas de banco. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a hablar de otro caos, que es el caos físico, como su nombre indica, un caos físico. Hay un compromiso físico. Normalmente los síntomas los sientes en tu cuerpo físico. Y además, un caos físico te lo puede generar, ¿qué cosa? Por ejemplo, enfermedades, sean crónicas o agudas. Pero estas cosas puede desestabilizar tu cuerpo. Pero cuando tú te sientes mal, porque tu cuerpo te lo está diciéndote, porque el cuerpo siempre habla, te compromete la parte emocional. Porque nadie es feliz sintiéndose mal físicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puede llevar a un caos físico? El estrés sostenido, el estrés crónico. ¿Qué cosa genera un estrés crónico? Bueno, pues la demanda en el trabajo, situaciones empresariales, situaciones personales, una relación tóxica, problemas con los hijos. Eso te puede llevar a un estrés sostenido. Dormir poco o no dormir, el insomnio o no tener un buen hábito de sueño. Señores, dormir bien es fundamental, es crucial, es importantísimo para una buena salud física, mental y emocional. Hay que dormir las horas correspondientes. Y eso yo siempre lo abro, tengo varios podcasts sobre el tema del sueño. Es muy importante dormir bien. Bien, o sea, que todo esto te puede generar a un caos físico porque el no dormir bien, el estrés sostenido, las enfermedades que afecta el sistema inmunológico. Y al afectarte el sistema inmunológico, o sea, te pone en un sistema de alerta constante y un sistema de alerta constante que hace, pues activa el sistema nervioso y en un sistema nervioso alterado, pues lleva a un caos físico, porque no estamos diseñados para tener un sistema nervioso en alerta todo el tiempo. No, señor, ¿me entiende? O sea, hay que dormir bien. Hay cosas que se escapan hay cosas que se escapan de nuestro control, como que aparezca una enfermedad crónica o que cogiste un virus o una bacteria. Bueno, ya eso no está en nuestro control, pero eso genera un caos físico y tenemos que estar claros con eso. Pero hay cosas que sí podemos controlar o que sí podemos mejorar, que está en nuestras manos. Bien, perfecto. Entonces, tenemos que hacerlo para evitar un desgaste físico y caer en un caos físico que a veces puede ser irrecuperable, que no te puedas recuperar. Ya sabemos qué es felicidad, ya sabemos que no es felicidad, ya sabemos qué cosa es el caos, los tipos de caos, ¿ok? Y cuáles son los detonantes, cuáles son aquellos eventos, situaciones o experiencias de vida que te puede llevar a un caos físico, emocional o financiero. Hay otros caos, pero que en este podcast no lo voy a tocar. Lo haré en otro podcast para no hacer esta charla, esta conversación que quiero contigo, hacerla muy larga. Mira, una de las preguntas que a veces cuando yo he estado en charlas o en conferencias o en reuniones o en grupos inclusive, hemos estado en grupos que hemos estado compartiendo, intercambiando ideas, me han preguntado, doctora, ¿se puede aprender a ser feliz? Es que la felicidad es algo que se puede aprender. Y yo le digo siempre la misma respuesta. Sí se puede aprender a ser feliz.
Pero no solamente sí se puede aprender a ser feliz, sino que se puede aprender a ser feliz a cualquier edad. Porque yo te dije anteriormente que la felicidad no es una emoción, que la felicidad es simplemente un estilo de vida, que es como una brújula, es tu sistema de navegación que te lleva a tu destino de la mejor forma. O sea, ¿cómo yo llego a mi destino? ¿Cómo yo llego a mi propósito? De la mejor forma. Entonces, en ese proceso diario es lo que se va aprendiendo a ser feliz, con lo que nos va tocando, con lo que vamos viviendo. Y eso es muy importante, porque te voy a decir algo, que la felicidad es una habilidad entrenable. ¿Qué significa que la felicidad es una habilidad entrenable? Significa que la felicidad no es suerte, que la felicidad no es que le toca a un tipo de personalidad o no. Ah, a este tipo de personas van a ser felices, este otro tipo de personas no van a ser felices. No, es una capacidad interna que se aprende, que se desarrolla con práctica, igual como es aprender un instrumento, aprender a nadar, aprender un idioma. Nadie nace sabiendo, nadando, ni con un idioma, ni tocando el piano. Eso se va aprendiendo. Y la felicidad lo mismo. Ahora, ¿cómo se entrena? Bueno, hay que aprender a regular las emociones. Hay que aprender hacia dónde dirigir la atención. Y eso fue para mí crucial cuando yo aprendí a dirigir mi atención, porque me ayudó a salir de muchos caos. Otra de las cosas que nos ayuda a ser felices es a cambiar los patrones de pensamientos. También a elegir respuestas más conscientes. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer que nos van a permitir hacer feliz y de eso voy a estar hablando más adelantico. Pero hay muchas prácticas, muchas cosas que podemos hacer que nos van a permitir a tener paz interior y a ser feliz aunque el mundo que te rodea no lo sea, como es la gratitud, como es el perdón, como es la respiración consciente, como es la visualización, como es la conexión con un propósito. Porque tú estás entrenando tu cerebro y a tu cuerpo a vivir con más paz, independiente de lo que te esté pasando, porque hay cosas que no podemos controlar. A veces no podemos controlar con quienes vivimos o dónde vivimos o en el país que vivimos o en el trabajo que tenemos. Hay cosas que podemos cambiar y de eso estaremos también hablando, pero hay situaciones que no puedes cambiar. Entonces, lo que hay es que entrenar al cerebro a generar paz, a generar bienestar, independientemente donde estés. Y eso es y se puede aprender porque está más que comprobado por los neurocientíficos que el cerebro es plástico. ¿Y qué significa? Que el cerebro tiene una capacidad brutal que es lo que nos permite sobrevivir y aprender y a levantarnos y a ser resiliente, que es la neuroplasticidad. Que la neuroplasticidad no es más que la creación de nuevas vías neuronales. Y cuando yo creo nuevas vías neuronales, cuando yo cojo una actividad y la repito, la convierto en un hábito, la practico, la practico, la practico, hasta que se convierte en un hábito. Y cuando tú aprendes a eso, que sé que al principio cuesta, pero la repetición es la madre de la habilidad. Entonces, esas vías neuronales que ya están creadas te van a llevar al destino que tú quieres, que es el estar, sentirte bien, el sentirte plena, el sentirte feliz, aunque el caos esté ahí. ¿Ok? So, quiero que esté clara que ser feliz, que la felicidad es una habilidad entrenable. Por eso sí se puede hacer feliz a cualquier edad. ¿Por qué a cualquier edad podemos ser feliz? Porque la felicidad depende de tres factores. Y mira, cuando yo aprendí esto, cuando yo conocí esto, ese día entendí de una vez y para siempre que el ser feliz dependía solo de mí. Y a partir de ese día empecé yo a cambiar muchas cosas en mi vida. Sobre todo, la percepción
porque de tu felicidad, entre otras cosas, te lo voy a explicar más adelantico, depende de la percepción. Mira, la psicóloga Sonja Lyubomirsky, perdóname, y perdóname si quizás más así como se dice, pero es un nombre un poquitico complicado, Lyubomirsky, junto con sus colegas, los psicólogos Cannon, Sheldon y David, propusieron un modelo explicativo de qué cosa era el bienestar subjetivo que ampliamente explicaba de qué depende nuestra felicidad. Y ellos decían que ser feliz dependía, número uno, de la predisposición genética, predisposición biológica, lo que ellos llaman punte de ajuste genético. Pero para que tú lo entiendas fácilmente, predisposición genética, predisposición biológica. ¿Qué significa eso? Oh, que mi personalidad tiene rasgos que ha heredado de mis ancestros. Por eso hay personas que nosotros podemos decir, oye, a esta persona todo le resbala, nunca la ves enojada, nunca la ves irritada, pase lo que pase, todo coge la vida muy, muy suave. Y tú dices, oye, nosotros los cubanos decimos, esta persona no tiene sangre en las venas, como diciendo, todo le da igual. Vive en una paz que aunque el mundo se derrumbe, ellos no se inmutan. Ahora yo entiendo por qué. Porque hay una predisposición genética, hay cosas que tú heredas genéticamente que están en tus genes, y si es así, como la persona que te estoy describiendo, perfecto. Pero también puede ser diferente. Puede ser que tú lo que estés generando es la irritabilidad, el mal carácter, la negatividad, que eres muy hiperreactiva o que toma las cosas muy profundo, muy adentro, tiene mucho compromiso emocional. Tú dices, oye, pero dice lo contrario, oye, pero esta persona todo lo coge personal. No le puedes hablar porque cree que siempre estás hablando de ella, o son personas que lloran con mucha facilidad por motivos no aparentes, no están viviendo situaciones caóticas. Ahora yo entiendo, porque tiene un factor genético y ese factor genético es el 50%. Ahora, lo que no quiero que creas que diga, bueno, pues entonces es así, por eso yo soy así, entonces yo no puedo ser feliz. No, 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 no. Te tengo la buena noticia. Primero, que estas cosas, que aunque sean genéticas, sí las puedes modificar, sí las puedes cambiar, porque aunque tú conozcas, por eso es que estar consciente, estar presente en lo que estás sintiendo y en tus emociones es súper importante, amiga, que tú estés presente en lo que estás sintiendo para que puedas cambiarlo. Y no diga, bueno, yo estoy triste, no, no, no. Espérate un segundito. ¿Por qué estoy triste? Si no, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué no soy feliz? Si tengo las cosas, digamos, bastante bien en mi vida. De hecho, los estudios científicos han demostrado que el 90% de nuestra vida está bien. Pero como tenemos un cerebro que su función es la supervivencia, pues entonces él no se enfoca en el 90% de las cosas que nos va bien, sino en ese 10% que quizás tengamos que ajustar en nuestra vida o quizás no podamos cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un cambio de enfoque, un cambio de atención. Entonces, ya dijimos, según los estudios de esta psicóloga y su equipo, que el 50% depende de este punto de ajuste o punto genético, ¿no? Por eso algunas personas, como te dije anteriormente, son más optimistas, se recuperan más rápido de los golpes emocionales, mantienen un estado anímico o emocional más estable, mientras que otras son más sensibles emocionalmente, perciben el estrés con mayor intensidad, necesitan más recursos y más tiempo para volver a la calma. Pero esto no es una condena, es simplemente un punto de partida. Bien, ahora, hay otros factores también de lo que depende, que son las actividades intencionales. ¿Qué significan las actividades intencionales? Yo te voy a poner un ejemplo, una analogía sencilla para que tú entiendas cómo estos factores sí pueden ser moldeables y cambiables. Por ejemplo, digamos que tú naces en un país donde el clima es muy frío. ¿Y qué hacen las personas que viven en esos países? No se mudan.
no se va porque el país sea muy frío. ¿Qué es lo que hacen? Pues se adaptan, se compran ropas acorde al medio ambiente, a la temperatura, aprenden a vivir en esos medio ambientes un poquito caóticos, construyen mejores refugios, aprenden a vivir, a vestirse mejor, crean sistemas de sobrevivencia, sistemas que permitan sentir y vivir en bienestar a pesar de esas situaciones. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros en nuestra vida, a crear el medio ambiente que me permita vivir a mí en mejores condiciones, el sentirme mejor a pesar de las circunstancias que me rodean. Bien, hablemos ahora de lo que, del otro por ciento que habla que un 40%, escúchame bien, depende de mis elecciones, depende de cómo pienso, depende de cómo interpreto o percibo la vida, depende de cómo actúo, depende de cómo me relaciono conmigo misma, depende de cómo me relaciono con los demás. Pero eso sí yo lo puedo cambiar. Yo sí puedo decidir, yo sí puedo cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de relacionarme con el mundo. Eso sí yo lo puedo cambiar. Y ese es el 40%. Entonces, quiere decir de que ya te estoy demostrando de que la felicidad sí depende de mí. Tengo muchos factores, muchas cosas que puedo hacer, cambiar en mi vida, que puedo cambiar en mi vida para sentirme más plena, más feliz, con más paz, con más serenidad, aunque el mundo que me rodea sea un mundo caótico. Entonces, este hallazgo que hizo este estudio de este grupo de psicólogos, lo que nos han demostrado que aunque la genética influye significativamente, una proporción sustancial de mi felicidad es entrenable y es modificable. ¿Mediante qué? Mediante hábitos mentales, mediante cambios emocionales, mediante control y regulación de mi sistema nervioso, mediante cambios conductuales sostenidos en el tiempo. Entonces, sí se puede cambiar. Sí. Entonces, lo que también me habla de que no todo depende de mi genética. Entonces, ya tenemos un 90%. El otro 10%, ¿de qué depende? El otro 10%, solo el 10% depende de las circunstancias, de los eventos que me han ocurrido en la vida. Y cuando yo entendí esto, cuando yo conocí esto, porque normalmente lo que creemos es que nuestra vida depende mayormente de nuestras circunstancias, de nuestros eventos. Entonces creemos que porque tuvimos una niñez muy, muy dura, sufrimos de esta situación, de esta otra, ya eso nos marca la vida, nos define la vida y estamos muy equivocados. Porque yo entendí que si el 10% nada más de lo que a mí me pasó, de lo que a mí me ha pasado o de lo que me va a pasar, depende de mi felicidad, entonces quiere decir de que no me puede hacer infeliz lo que a mí me pasó. Yo puedo cambiar eso porque lo puedo percibir, puedo cambiar mi percepción de lo que me ha pasado y de eso vamos a estar hablando más adelantico. Para resumir, 50% entonces depende de mi genealogía, de mi biología, un 40% de lo que yo haga, diga, piensa y actúe y solo un 10% de los eventos que me han pasado en la vida. ¿Estamos claros, amiga? Entonces, ahora, ¿de qué vamos a hablar? Una de las preguntas entonces que me han hecho es, doctora, entonces, ¿el caos es una experiencia buena o una experiencia mala? Bueno, yo te voy a decir que la situación caótica, los eventos, lo que hemos vivido es bueno o malo dependiendo de tu percepción. Eso fue otra de las cosas increíbles que a mí me cambió la vida, porque aprendí que para yo tener paz interior, para yo ser feliz, sentirme plena, depende de mi percepción. Y tú dirás, doctora, ¿cómo es posible? Te lo voy a explicar. Mira, una de las preguntas que me han hecho es la siguiente, doctora, ¿por qué para tener paz y ser feliz depende de la percepción? Como usted lo ha dicho. Mira, la percepción es el lente a través del cual interpretamos lo que nos sucede. Escucha bien, lo interpretamos. Dos, le damos significado.
O sea, le ponemos nombre, le ponemos cara, le ponemos rostro, le damos vida. Y 3, depende de lo que sentimos, de qué emoción sentimos ante la situación que estamos experimentando. O sea, lo interpretamos, le damos significado y encima le agregamos la emoción. O sea, si yo te hablo esto, significa que una persona puede percibir una situación X de una forma, actuar de una forma, pensarlo, y la otra persona experimentando la misma situación tiene otra forma de verlo, otra forma de interpretarlo, otra forma de categorizarlo y genera otra emoción diferente. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que tú pierdes el trabajo o el negocio y eso te produce una pérdida financiera. Bien, una persona puede decir, wow, esto es un fracaso, todo se derrumbó, ¿cómo voy a salir adelante? No sirvo para nada, soy un desastre, y cae entonces una emoción de tristeza, que no soy suficiente, ansiedad, depresión, y dice, la vida, esto es un infierno. Otra persona que sufre la misma situación caótica, pierde el negocio o el trabajo, entonces puede pensar, ¿sabes qué? Esto me obliga a replantear mi camino. Quizás yo no pertenecía ahí y yo sé que hay algo mejor adelante. ¿Sabes qué? ¿Cuántas personas tú has conocido que después de situaciones de pérdida de trabajo o negocio, le ha llegado lo que ellos han dicho, la oportunidad de su vida, y han dicho, si yo no hubiese perdido el trabajo, si yo no hubiese perdido el negocio, si yo no hubiese pasado esto o aquello, yo no hubiera logrado tal cosa, o yo no hubiera abierto este negocio, o yo no hubiera hecho este emprendimiento. ¿Te das cuenta? ¿Viste? O sea, unos lo ven como fracaso y otros lo ven como un catalizador de su vida, de un emprendimiento, de cambio, de transformación. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa la percepción. Uno lo percibe de una forma y el otro de otra. Por eso es importante, tan importante, la percepción que tengas. Por otro ejemplo, te voy a decir, personas, cuando sufren una ruptura de pareja, hay personas que te dicen, nunca volveré a amar, me abandonaron, no valgo lo suficiente, yo no me merezco ese amor, caen en ansiedad, depresión. Hay otros que te dicen, ¿sabes qué? Bien, fíjate bien, no es que no quiera, no es que no sufra, no es que no te sientas mal, no es que, ay, me dejaron y qué rico, aleluya, gloria a Dios, qué feliz me siento porque me abandonaron. No, 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 no. El dolor está ahí. Puedes sentir dolor y tristeza. Claro que sí. Y se vale llorar. Claro que sí. Eso es normal porque somos seres humanos. Eso es normal. Pero la diferencia es que lo vas a ver o como una derrota, como que no sirve para nada y te culpas, te sientes víctima o, ¿sabes qué? Lo ves como es una oportunidad para reencontrarme conmigo misma, para ver realmente lo que yo valgo, cuáles son mis valores, mis principios. Y aprendí lo que sí y lo que no quiero. Y entonces te preparas para que en la próxima relación sepas a qué persona escoger, con qué ojo, con qué filtro medirlo, qué aceptar o qué no aceptar y ponerlo desde un principio para que entonces no sufra lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es tan importante la percepción, porque de la percepción depende mi forma de pensar, de la forma en que yo perciba el problema después, mi forma de pensar, mi forma de actuar y, por supuesto, cómo voy a vivir, qué emoción genero, tristeza, ansiedad, o sabes qué, vamos para adelante, me motivo. ¿Cuántas personas han sufrido situaciones caóticas que las han inspirado y han llegado a ser esas grandes personas, esos grandes líderes, esos grandes profesionales, esas grandes emprendedoras y empresarias a partir de ese evento caótico que sufrieron? O sea, lo convirtieron en un catalizador, amiga. Eso es lo que quiero que tú hoy quiero que entiendas que estos eventos no es
El caos no es el final de nada, es el principio de una nueva etapa en tu vida, pero eso depende de cómo tú lo percibas. Depende de cómo tú lo percibas. Y te voy a decir algo, no siempre podemos elegir lo que nos pasa. No siempre podemos elegir lo que nos ocurre, pero siempre podemos elegir desde dónde lo interpretamos, cómo lo interpretamos, cómo reaccionamos a lo que nos ocurre y por tanto, cómo nos sentimos ante lo ocurrido. Eso sí, lo podemos elegir. Como dicen, he oído esta frase, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú decides cómo vivir cada situación en tu vida. Ahora que ya sabes qué es felicidad, qué no es felicidad, qué cosa es el caos, qué me puede llevar a un caos, de qué depende mi felicidad, por supuesto te falta algo importante. Perfecto, doctora, ya entiendo todo eso, pero ¿cómo salgo de mi situación caótica? Ok, doctora, dígame qué herramientas y qué anclas me permiten tener paz interior y ser feliz en medio del caos. Porque fíjate, las herramientas que te voy a compartir no es decirte cómo salir del caos, o sea, cómo eliminar ese caos, no. Cómo vivir, cómo tener paz interior, cómo ser feliz, cómo sentirte realizada a pesar del caos. Son dos cosas diferentes, a pesar del caos. Y en eso vamos a entrar. Y no te voy a hablar como te dije anteriormente, no te voy a hablar, digamos, de lo que aprendí, me dijeron, me leí un libro. No, yo te voy a hablar de mi experiencia. ¿Qué fue lo que a la doctora Mari le ayudó a sentir paz interior, a dejar de llorar, a dejar de sufrir y sentir paz interior a pesar de que el caos estaba presente? Y te voy a decir la primera, o sea, no te voy a dar en orden te los voy a mencionar, pero no en orden de importancia, porque todos fueron importantes. O sea, es más, hay que usar más de una herramienta. Lo que pasa es que por el tiempo yo no te voy a decir todas, aunque sí lo voy a dejar en la descripción del video, todas las herramientas las voy a poner, pero solamente te voy a hablar de algunas de ellas. Y para mí, algo que fue crucial, importante, fue a lo que yo llamo cambio de foco o de tu foco de atención. Hace aproximadamente 3 años yo sufrí una pérdida financiera brutal de casi $1.000.000. Y te podrás imaginar que esa pérdida financiera que me dejó absolutamente, como decimos los cubanos, con una mano adelante y otra atrás, donde perdí mis carros, no uno, perdí 3, donde perdí mi negocio, donde perdí mi finanza, donde tuve que hacer muchísimas cosas para no perder mi casa. Me llevó ese caos financiero, me llevó a un caos emocional muy fuerte, muy difícil, muy profundo. De hecho, esto es primera vez que lo comento, primera vez que lo comparto, porque ni mi familia supo qué fue lo que pasó, ni cómo lo pasó, nunca lo comenté. Me vi en un estado de oscuridad, de tristeza, y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tenía que haber pasado por eso? ¿Por qué? ¿Por qué lloraba? Lloraba en silencio y no lo compartía en silencio. En las noches yo lloraba, no dormía, porque me sentía culpable de haber perdido, haber entrado, haber perdido mis finanzas, las finanzas de mi familia, y lloraba. Pero un día, una mañana, mientras estaba en mi casa, limpiando, haciendo mis quehaceres, me llegó una revelación así, muy clara. Era uno de esos días que yo lloraba. Y la revelación fue la siguiente.
Mari, mientras tú sigas poniendo tu atención a la pérdida financiera, mientras tu foco de atención sea la pérdida financiera, el evento, la circunstancia, eso no te va a permitir ver lo que hay más allá del evento, la situación por la que estás pasando o por la que pasaste. Porque si tú tienes el problema delante de ti, es imposible que puedas ver más allá. Porque de que te levantas hasta que te acuestas, es el problema, el problema, el problema, tratando de dar una explicación que no tiene explicación porque ya pasó. No es, el caos está ahí, el caos financiero está ahí, perfecto. La pregunta es, ¿cómo salgo de esto? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo mi vida? Porque la vida no se te puede acabar en esta situación. ¿Por qué? Porque además no es la primera vez que tú pierdes dinero, no es la primera vez que te pasa algo como tal, pero sí es la primera vez que no te has podido levantar, sí es la primera vez que te has caído tan profundo y te tienes que levantar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mari, el problema, sácalo de aquí y ponlo aquí. Cógelo como tu compañero. El caos está aquí, ¿verdad? Pero si no lo sacas de frente, no vas a ver otra cosa. No vas a no vas a tomar acción. Porque estás embotada, es lo que yo le decía, estás embotada, tienes una saturación mental que no te permite enfocarte en otras cosas, que no te permite salir adelante, que no te permite buscar ayuda, que no te permite buscar recursos, que no te permite buscar otro camino. Ese no es el único. Ese día entendí que para yo salir de este caos emocional y financiero en el que estaba, yo tenía que sacar mi problema de aquí y ponerlo para aquí, para poder ver la luz, porque aquí solamente era como ver una pared, era el problema. Amiga, ponlo a un lado. No lo puedes eliminar porque yo no podía resolver mi situación financiera en 24 horas. Yo tenía que ponerlo acá. Ahora lo pongo a mi lado, van como mi compañero. Vamos a ir los dos juntos, pero ya tú no eres mi foco de atención. Y cuando tú quitas el foco de atención del problema, escucha bien esto, que esto fue lo que yo entendí y fue lo que me hizo caminar en busca de otra cosa. Cuando tú quitas del foco de atención al problema, el problema pierde poder, el problema pierde control, ya no controla tu vida, ya no controla tus emociones, ya no controla tu pensamiento, ya no controla cómo vas a actuar, ya no lo controla, porque lo sacaste. Bien, ya, ese es el primer paso, lo sacos. Ahora, lo otro que viene concatenado con esta situación, saco el problema, pero ¿a dónde pongo ahora el enfoque para que esto no vuelva a estar aquí? Ah, ahí va lo otro. Y lo otro es, la segunda herramienta es, pon el foco de atención en tu propósito de vida. Pon el foco de atención en tu misión. Pon el foco de atención en algo que es tan intensamente que te genera una emoción tan intensa de alegría, de plenitud, que pueda contrarrestar las emociones que te genera el caos o el problema. ¿Y qué hice yo personalmente? Me enfoqué entonces en lo que yo siempre quise ser, quiero ser, por el que estoy aquí en este canal, que es en crear mis conferencias, en prepararme para ser esa conferencista que yo sé que tengo la capacidad, el don, el propósito de poder, de dar conferencias para cambiar y ayudar a muchas mujeres como tú y como yo, que hemos pasado por situaciones caóticas, ¿a qué? A vivir mejor, a sentirnos plena, a sentirnos feliz, a aumentar nuestra autoestima, a ser saludables física y mentalmente y emocionalmente. No solamente me enfocaba, no solamente meditaba, no solamente me visualizaba en esos grandes escenarios impactando millones de vidas, sino que vivía la emoción, vivía el momento. Y mientras yo vivía el momento, ya yo tenía otro control, ya yo empezaba a sentirme mejor, ya yo no lloraba tanto, ya yo empezaba a sentirme feliz y plena porque estaba enfocada, pero no solamente enfocada, sino empecé a trabajar en mi propósito, empecé a crear las conferencias, empecé a crear todo el material que yo sabía que tenía que tener preparado para cuando me llegara la oportunidad grande por la que estoy trabajando. O sea, uno, cambio el foco y dos,
pongo el foco en mi propósito de vida. Voy, te repito, no importa cuál sea tu propósito de vida, no importa cuál sea tu misión de vida, amiga, pero tiene que ser algo, por sencillo o grande que sea, que te genere esas emociones positivas, esas emociones de alegría, esas emociones de plenitud. Entonces, sin importar el mundo que te rodea, tú tengas paz interior y te sientas feliz. Bien, lo tercero es hacer ejercicio. Yo no dejaba de hacer ejercicio y es un tema que yo he hablado muchísimo en redes sociales, pero muchísimo, muchísimo en las redes sociales sobre la importancia de hacer ejercicio. Mira, hacer ejercicio se considera, el ejercicio físico, la práctica de ejercicio físico se considera el más poderoso antidepresivo y el más poderoso ansiolítico. ¿Y por qué? No es que me lo inventé. Neurocientíficamente está comprobado que no solamente el ejercicio genera salud física, sino salud emocional y salud mental. ¿Por qué? Porque mientras haces ejercicio, y esto que te voy a hablar ahora es el factor común de todas estas anclas que te he dicho. Mientras haces ejercicio, se liberan las hormonas de la felicidad y el bienestar. Y por eso cuando tú haces ejercicio, pues desaparece, disminuye la ansiedad, disminuye o desaparece la depresión. Por eso que las personas cuando van a hacer ejercicio, pues salen que se quieren comer el mundo. Salimos que nos queremos comer el mundo. ¿Por qué? Porque nos sentimos con ese tsunami de hormonas de la felicidad y el bienestar que nos hacen sentir en plenitud. Y es lo que nos hace sentir, a ser más creativa. Y es lo que nos permite tener más enfoque. Y es lo que nos permite tener mejor claridad en nuestros pensamientos. Y es lo que nos permite lograr nuestras metas y nuestros sueños. O sea, no puedes dejar de hacer ejercicio aunque te sientas que te estás derrumbando, porque eso te va a ayudar, junto con el cambio de enfoque, junto con el enfoque en tu propósito, a sentir, porque todas estas cosas que estás haciendo, como te dije, todas generan esas emociones positivas porque estamos llenas de esas hormonas de la felicidad y el bienestar. Y para agregarte una más, no estaba dentro de, digamos, de lo que quería hablarte hoy, pero de esto no puedo dejar de hablar porque para mí también fue crucial, que es socializar, es unirte, es reunirte, ya sea con personas de tu entorno, que sean personas con las que tú te sientas feliz. No te reúnas con personas tóxicas, no te reúnas con personas chismosas, no te reúnas con personas deprimidas, ni te reúnas con personas negativas, que es lo menos que tú necesitas. Tienes que tener en tu entorno al menos 2 o 3 personas, no tienes que tener un montón de gente, que sean las que te escuchen sin juzgar, sin criticar, estén ahí para escucharte o estén ahí para compartir contigo, que tú te sientas con ella, que no te drenen, al contrario, te den energía, te den motivación. Puede ser familia, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo o inclusive pueden ser personas que pertenecen a tu misma comunidad, a tu misma organización de networking, no importa. Lo más importante es que te reúna con esas personas que van a hacer un bien para ti. De hecho, el estudio más grande que ha hecho la Universidad de Harvard es el estudio sobre la felicidad y el comportamiento humano, que llevan 8 décadas estudiando más de 700 familias y han llegado a la conclusión que el factor fundamental para ser feliz es crear relaciones profundas y permanentes. El resultado es que las personas más felices son aquellas que durante su vida han creado relaciones estables, permanentes, profundas, y ya no tienen que ser relaciones de pareja, pueden ser con amigos, con la familia. Esas son las personas más felices. Tener siempre a tu lado alguien en que tú sepas que está ahí para cuando tú lo necesites, que está ahí de forma incondicional. Por eso es importante las relaciones, por eso es importante cultivar las relaciones para poder ser feliz y sentir paz interior, aunque el mundo que te rodea no lo sea. Espero, amiga, espero de verdad, de todo corazón, que esto que he compartido contigo, como te dije anteriormente, es lo que a mí me ha permitido salir a flote en mis diferentes caos. Ha sido
Esto y muchos más que estaré compartiendo, como la visualización creativa, la meditación, la gratitud brutal, compartir, el servir a otras personas. Yo le decía a Dios, Dios, independientemente de cómo me sienta, ponme en mi vida, ponme todos los días a alguien a quien yo le pueda dar una palabra de consuelo, una palabra de motivación, que yo le pueda ser útil en su vida. Porque eso también genera paz, genera felicidad, genera plenitud, porque le da sentido a tu vida. Te das cuenta que tú puedes ser una luz en la vida de otras personas. Y eso da mucha paz y mucha felicidad. Entonces ya no ves tu problema como un caos. Y a medida que va pasando el tiempo, ya ya vas curando, ya vas sanando. Y ya lo que era un caos se ha convertido en una experiencia de vida que tú decides si aprender de ella o dejarla ahí como un problemón o hacerte la víctima o decir, ¿sabes qué? Gracias, porque gracias a esta experiencia yo apliqué A, B, C, D, aprendí A, B, C, D. Y para cerrar este podcast te digo que mi experiencia, este último caos que acabo de sufrir, me dio la oportunidad de practicar el perdón, de no sentir rencor, ni odio, ni ira, de tener sentimientos de venganza. Le decía a Dios, no permita que nada de eso se albergue en mi corazón y en mi mente. Y perdoné a la persona que tanto dolor me provocó. Y en el perdón empecé a liberar. Perdoné, liberé, perdoné, liberé, liberaba, hasta entender que la situación simplemente es algo que yo necesitaba para aprender otras cosas, para ser más resiliente, para volver a practicar el perdón, para cuando me pare enfrente de esas personas a las que le quiero hablar, de esas mujeres a las que le quiero hablar, hablarle desde el corazón, no desde un libro, y poder entenderla, y poder entenderte cuando me diga, doctora, estoy muy adolorida y no sé cómo salir de este caos. Y yo te voy a poder decir cómo salir del caos, cómo tener paz interior, sentirte plena, seguir así, avanzando, que el caos sea un catalizador en tu vida, no que sea el hueco, no, que sea el catalizador que te motive, que te inspire a lograr tus metas, tu sueño, tu propósito. Entonces, vas a ser diferente. Por eso, para cerrar, te digo, atrévete a ser feliz, aunque el mundo que te rodea no lo sea. Y con esto, amiga, con esto termino este podcast. No sin antes decirte que si algo de esto que te he compartido ha resonado contigo, me encantaría que le dieras el like al video, me encantaría que comentaras qué fue lo que más te llegó a ti, comentaras, compartieras, lo compartas con personas, con mujeres que al igual que tú y que yo hemos pasado por situaciones caóticas, pero a veces no sabemos cómo lidiar con la situación y cómo salir de ellas. Dale like, comenta, comparte y suscríbete. Suscríbete al canal. ¿Para qué? Para que no te pierdas ninguno de los podcasts que voy a estar subiendo, porque la única razón, misión por la que he creado este canal es para eso. Es para impactar tu vida, es para ayudarte a transformar, es para ayudarte a convertirte en una mujer cibana, que es una mejor segura de sí misma, independiente, victoriosa, amorosa, auténtica. Esa es mi misión, ese es mi propósito y quiero que tú seas parte de esta comunidad. Invita a otras mujeres a ser parte de esta comunidad y de esta forma estamos sirviendo y ayudando a que otras personas, otras mujeres puedan cambiar su vida. Así que con esto me despido, no sin antes decirte, acuérdate bien eso, atrévete a partir de hoy a ser feliz, aunque el mundo que te rodea no lo sea.